El día de hoy voy a abordar el tema, el sistema penitenciario y el coronavirus. Es sabido por todos nosotros que el sistema penitenciario se encuentra en una crisis desde ya hace muchos años. Pero a pesar de ello, el Estado peruano no ha aplicado o implementado políticas públicas tendientes a resolver este problema. Los puntos más importantes de esta crisis resultan siendo el hacinamiento carcelario y el deficiente sistema de salud existentes en nuestras cárceles peruanas. En ese contexto de crisis y aunado con la emergencia sanitaria global existente por el COVID-19, ha motivado y desencadenado que en nuestras cárceles hayan protestas y motines, habiendo acontecido estos ya en más de 20 cárceles en el país, siendo las más resaltantes las acontecidas inicialmente en Río Seco en Piura, Pixi Chiclayo, El Milagro Trujillo y últimamente en Castro, que es el penal más poblado que existe en el país y que ha tenido como consecuencia la muerte de 9 internos. ¿Qué han desencadenado estos motines? ¿O cuáles son los motivos que han desencadenado estos motines? Tenemos la falta de información que los internos tienen respecto al tema del COVID-19 y de acciones concretas e inmediatas por parte del Estado que hayan contribuido justamente a evitar el contagio de esta enfermedad. Asimismo, es importante establecer también que otro de los motivos que originan estos motines es la deficiente atención en los tópicos de salud existentes en las cárceles peruanas. Y finalmente, la ausencia de acciones eficaces para disminuir los niveles de hacinamiento. Debemos precisar que el INPE, en sus estadísticas que datan de enero del presente año, ha establecido de que en sus 68 cárceles existe en la actualidad una población de 95.548 internos. Pero la infraestructura carcelaria solo tiene capacidad para albergar a 40.137 internos. Es decir, existe una sobrepoblación de 55.411 internos, por lo que su hacinamiento asciende al 138%. Siguiendo con las estadísticas del INPE, a diciembre del año 2019 se tenía que 34.879 internos tenían la calidad de presos preventivos, ascendiendo esto a un 37% de la población penal. Por otro lado, 60.669 internos tenían la condición de internos sentenciados, ascendiendo esta población a el 63%. En lo que respecta al deficiente sistema de salud en el penal o en los penales peruanos, debemos seguir hablando de cifras estadísticas provenientes del propio INPE, que en la actualidad hay 13.575 reclusos que sufren afecciones graves de salud. Esto equivale al 14% de la población penitenciaria total. Otra población sumamente vulnerable al COVID-19 y que se debe tomar en consideración son los adultos mayores, que suman a nivel nacional 4.761 internos, es decir, el 5% de la población total.
Este panorama se agrava si consideramos la insuficiencia de profesionales de la salud dentro de los penales peruanos. De acuerdo a información que data de la Defensoría del Pueblo, en el año 2018 habían tan solo 64 médicos para los 68 establecimientos penitenciarios. Pero la distribución de esos médicos no era equitativa ni uniforme, pues en el caso de la región Lima encontrábamos 41 médicos. En contraposición, debemos manifestar que en la región nororiental, donde se albergan 9 cárceles peruanas, tan solo había un médico asignadas para todas ellas. Esta pandemia del COVID-19 ha generado preocupación en los organismos internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo la Organización Mundial contra la Tortura, la Reforma Penal Internacional, el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, la propia Organización Mundial de la Salud y finalmente, el 10 de abril del 2020, a través de la Resolución 1/2020 denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto a sus Estados miembros, entre ellos obviamente nuestro país, recomendaciones que estos deben adoptar para la atención y contención del coronavirus en los distintos países. Estas medidas deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos y en cuanto a las personas privadas de su libertad, ha establecido las siguientes recomendaciones. Primero, adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad. 2. Asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúe la solicitud de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. 3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con la debida atención médica. 4. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las cárceles del país. En ese contexto detallado, debemos establecer que antes de la pandemia del COVID-19, nuestro país ya había dictado normas para reducir los niveles de hacinamiento. Una de ellas es el Decreto Legislativo 1322, referido al programa de vigilancia electrónica personal. Esto es, al uso de los grilletes electrónicos. Esta norma, dada en el año 2017, tenía como proyección que al año 2018, 5.000 internos deberían haber accedido a este beneficio. Es decir, que estos estarían ya en detención domiciliaria con el uso de los grilletes electrónicos. Pero la realidad nos muestra otra cosa, pues a la fecha existen solo 31 internos con detención domiciliaria usando los grilletes electrónicos. Entonces, claramente nos tenemos que preguntar qué pasó para que esa proyección de la norma no se cumpliera en el país. La respuesta la encontramos, amigos, en que justamente el interno que accede a este beneficio del uso de los grilletes electrónicos tiene que pagar el grillete electrónico cuyo valor diario asciende a 28 soles.
Esto no ha impulsado, pues, el efectivo uso de los grilletes electrónicos. Como propuesta, nosotros señalamos que el Estado peruano debería asumir el costo de los grilletes electrónicos. ¿Por qué aseveramos esto? Porque si tenemos en cuenta que un interno tiene o le cuesta al Estado peruano 42 soles diarios, entonces, haciendo un análisis costo-beneficio, el Estado peruano sí podría asumir el costo de los grilletes electrónicos. Y por tanto, esto beneficiaría la reducción de los niveles de hacinamiento. Porque si tenemos en cuenta que datos estadísticos nos señalan que en el Perú existen 20.000 internos con penas menores a 8 años y tienen la calidad de agente primario que muy bien pueden acceder a esta norma de los grilletes electrónicos. Por eso, que si el Estado peruano asume la posibilidad de que el costo de los grilletes electrónicos lo pague el Perú, entonces se impulsaría masivamente el uso de los grilletes electrónicos y como tal obtendríamos que 20.000 internos podrían acceder a este programa brindado por el Estado peruano y logramos de ese modo bajar los niveles de hacinamiento en las cárceles peruanas. Pero también el decreto legislativo 1300, referido al procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condenas, se encuentra vigente. Pero respecto a estas circunstancias actuales de pandemia del coronavirus, no resultan eficaces ni operativas para lograr la descongestión de los penales debido a este hacinamiento de las cárceles. Por eso, proponemos que esta norma debe ser flexibilizada, como lo ha hecho el Estado peruano al dictar el 14 de abril del 2020 el decreto legislativo 1459, a través del cual optimiza la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por delito de omisión a la asistencia familiar, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario y evitar contagios del COVID-19. Esta norma, en concreto, busca justamente reducir los niveles de hacinamiento del siguiente modo: aquellas personas sentenciadas por omisión de asistencia familiar, lo único que tienen que hacer es pagar la deuda total de pensiones alimenticias que aún adeudan y el pago de su reparación civil. Acreditado estos pagos en sede jurisdiccional, inmediatamente el juez está obligado a convertir la pena privativa de libertad en una pena alternativa y obviamente el interno obtendrá su libertad inmediatamente. Esta opción, señores, también debería, como propuesta que lanzamos en esta conversación, es de que justamente también flexibilice este tema en aquellos internos sentenciados con delitos apenas menores a 4 años y que tengan la calidad de agentes primarios y cumplan también con pagar la totalidad de la reparación civil. Acreditado ello, también pues podrían obtener su inmediata libertad y de ese modo favorecer a la reducción del hacinamiento en las cárceles peruanas. Pero ¿esta flexibilización podría tener éxito? Consideramos que sí, porque si seguimos revisando las estadísticas
del propio INPE, tenemos 6.000 internos que cumplen con este requisito. Es decir, que tienen penas menores a 4 años y tienen la calidad de agentes primarios. Podríamos incluir en la flexibilización de esta norma también a los condenados extranjeros, que según las estadísticas son 1.590 internos, pero que tienen penas menores a 6 años y tienen la calidad de agentes primarios. A estos también podríamos incluirlos en este procedimiento y lograr que sean expulsados y obviamente establecer la prohibición de no retorno. Y también contribuiríamos de ese modo a reducir el hacinamiento de nuestras cárceles en el Perú. Por otro lado, otra forma de lograr que se reduzcan los niveles de hacinamiento tiene que ver con los ceses de la prisión preventiva, pero que en la actualidad no encuentra índices altos que permitan el egreso de los internos a través del uso de esta modalidad. Algunos defensores técnicos han usado el habeas corpus correctivo, pero tampoco sin éxito, por cuanto el Poder Judicial ha denegado estos pedidos. El Ejecutivo ha asumido también, a través del Decreto Supremo 04/2020 la posibilidad de dictar indultos humanitarios, indultos comunes o conmutación de penas, a través de la Comisión de Gracias Presidenciales. Para obtener el indulto por razones humanitarias, la Comisión de Gracias Presidenciales debe evaluar y recomendar la concesión de los mismos para aquellos internos sentenciados que se encuentren dentro de los siguientes supuestos: que padezcan una enfermedad crónica en etapa avanzada que aumente el riesgo de infección por COVID-19, o padezcan de otras enfermedades crónicas, teniendo en cuenta las condiciones penitenciarias, se consideren vulnerables al contagio del COVID-19. Para el caso del indulto común y de la conmutación de penas, la Comisión de Gracias Presidenciales debe evaluar que los internos sentenciados se encuentren dentro de los siguientes supuestos. Pueden ser madres que permanezcan con su niño o niña en el establecimiento penal. Pueden encontrarse en estado de gestación, que su condena efectiva o redimida se cumpla en los próximos 6 meses, que se le haya impuesto una pena efectiva no mayor de 4 años, o que sean mayores de 60 años de edad. Si cumplen cualquiera de estos supuestos, dado que los mismos, tanto para el indulto humanitario como para el indulto común o la conmutación de penas, no son concurrentes o copulativos, basta cumplir con alguno de esos presupuestos. Hay que adicionalmente añadir que el interno sentenciado deba cumplir: 1, que tenga la condición de agente primario; 2, no registre condenas por otros delitos o no registre medidas de detención a nivel nacional; y finalmente no se encuentren inmersos en una prohibición legal expresa. Es importante resaltar que los indultos, ya sea humanitario común o conmutación de pena, no aplica para los delitos graves. Esta norma tiene como proyección lograr que 3.000 internos accedan a esta gracia presidencial. En lo que respecta al deficiente sistema de salud que tienen nuestras cárceles, el Ejecutivo, con motivo de la pandemia COVID-19 y el estado de emergencia decretado en el país
por este problema sanitario, el 20 de marzo del presente año, a través del decreto de urgencia 2920, destinó al INPE 10 millones de soles para que éste adopte medidas de protección contra el coronavirus y beneficie a los internos de los distintos penales del país. Si bien es cierto, esta transferencia económica es importante, también resulta insuficiente. Es necesario que el Estado brinde otro apoyo económico, porque no olvidemos que las condiciones de hacinamiento y carencias que atraviesan nuestros 68 establecimientos penitenciarios en todo el país son escenarios óptimos para la propagación masiva de este tipo de virus. Ya en la actualidad, el INPE ha informado que se tienen reportados 35 internos fallecidos por COVID-19 y ya casi 700 internos se encuentran contagiados. Asimismo, 7 agentes penitenciarios han fallecido y a la fecha 234 ya se encuentran contagiados. Por eso, la Defensoría del Pueblo, como órgano constitucional supervisor de los derechos humanos en las distintas entidades estatales, siguiendo a lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado lo siguiente al Ejecutivo para que asuma acciones que favorezcan a los internos ante esta problemática. Y está pidiendo, por ejemplo, capacitar a los internos y personal del INPE sobre las medidas y prácticas de higiene necesarias para prevenir el contagio del COVID-19. Exige dotar a los internos y personal del INPE de material y equipo necesario para garantizar su bioseguridad. Se necesita, pues, guantes desechables, mascarillas médicas, ropas desechables, protección ocular y otros implementos. Hay la necesidad ineludible de capacitar al personal de salud existente en las cárceles respecto a la detección y tratamiento de casos COVID-19. Se debe dotar a las personas privadas de libertad de útiles de aseo en cantidad necesaria para garantizar la máxima higiene posible. Realizarse campañas de limpieza y desinfección en todos los establecimientos penitenciarios. Incrementar el personal de salud que, como ya hemos analizado, resulta siendo deficiente. Por eso se necesita contratar médicos, enfermeras y técnicos en estos centros penitenciarios. Se debe incrementar el monto asignado a la provisión de alimentos a establecimientos penitenciarios durante el periodo de restricción de visitas. Hay que equipar de forma conveniente los servicios de salud de las cárceles y implementar, importante esto, ambientes de aislamientos que cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio de Salud para justamente tener ahí a los enfermos contagiados en las cárceles peruanas. A manera de conclusión de este tema que estamos tratando, debemos decir que es fundamental precisar que la inacción o demora en el desarrollo y ejecución de políticas destinadas a garantizar la salud de los internos puede conllevar a muchas pérdidas humanas y generar, sobre todo, responsabilidad nacional e internacional a nuestro Estado peruano por incumplir sus obligaciones como garante de los derechos de estos internos, teniendo en cuenta que cada vida humana debe ser preservada. 2. Se debe implementar a la brevedad medidas concretas contra el hacinamiento adicionales a las ya anunciadas y propuestas a través de este medio. Las ya dictadas deben cumplirse asignando los mayores recursos humanos y logísticos posibles
para lograr su finalidad de reducir los niveles de hacinamiento. Esto, en el caso de las gracias presidenciales, debe hacerse ya, por cuanto la propia norma está estipulando que las gracias presidenciales se podrán otorgar solo durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria en el país. Por tanto, resulta ineludible otorgar, pues, recursos humanos y logísticos para que la Comisión de Gracias Presidenciales encuentre, pues, a las personas beneficiarias de estos indultos humanitarios o indultos comunes o conmutación de penas. 3. El Estado peruano, de una vez por todas, debe dictar políticas públicas para resolver esta crisis del sistema penitenciario nacional. Pues dada ya el hacinamiento en las cárceles peruanas de conformidad con lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas en el año 2011, ha establecido que el hacinamiento en las cárceles constituye de por sí una violación de los derechos humanos de estas personas privadas de su libertad. Finalmente, y atendiendo a todo lo esbozado en esta conversación, amigos de Fiscal TV, debemos decir que en esta crisis penitenciaria de nuestro país, como diría el bate universal César Abraham Vallejo Mendoza, hay muchísimo por hacer. Muchas gracias.